Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. Ahora sí, muy buenas tardes, Pato, muy buenas tardes, Sole, muy buenas tardes a toda la comunidad uruguayense y la zona de influencia. Estamos día viernes a pleno, con una primavera muy interesante, para compartir salud mental es cosa de todos. Sole, ¿cómo estamos? Acá estoy, todo bien. ¿Ustedes? Bueno, muy bien, aquí estamos, con algo de calorcito de esta primavera, ¿no? Sí, el domingo se viene a full. Bien, y bueno, a cuidarse, porque estas temperaturas invitan a relajarse un poco, pero me parece que no tenemos que perder de vista en qué momento nos encontramos. Gracias, Pato, por ponernos al aire. Queremos recordar lo que fue el día martes 13, un día muy cargado de otras connotaciones, pero fue el día nuestro, el día de los psicólogos y psicólogas. Así que feliz día para vos, Sole, para todos y todas y todes los colegas que han disfrutado seguramente, comprometidos y trabajando por la salud mental de nuestra comunidad. Y también tenemos que saludar a todos nuestros amigos, porque ayer, 15 de octubre, fue el Día del Bastón Blanco. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial para identificar a las personas con alguna discapacidad visual. Bueno, entonces vayas así para nuestros amigos. Sí, también, hacemos un alto ahí también para mencionar el bastón verde, que es una disminución visual, que es un concepto que por ahí no es muy conocido, ¿no? Yo hace poquito me enteré, unos años, que el verde es para gente con disminución visual, que ven, pero necesitan algún tipo de ayuda. Vos sabés que vi una publicación de nuestra amiga Andrea Frank, que supo estar aquí en Salud Mental es Cosa de Todos, donde hacía una referencia a una persona con discapacidad visual que hacía un posteo muy interesante sobre la importancia del uso precocemente, sobre todo para contribuir a la autonomía. Así que muy interesante el posteo, le puse me encanta allí en las redes sociales, y aprovechamos para saludarla también a Andrea, nuestra amiga de Buenos Aires. Sole, bien, esta tarde, 18 horas, marcha mundial por la salud mental, ¿no? ¿Sí? Así es, séptima marcha por el derecho a la salud mental. Así es, 2020, ni un paso atrás, la urgencia de construir en comunidad. Así que estamos todos invitados desde donde estemos, es una marcha virtual, así que si quieren poner en las redes séptima marcha por el derecho a la salud mental, ahí le va a salir seguramente ese flyer que es el que está invitando a de alguna forma expresarse en función por el derecho a la salud mental. ¿Vos decís lo de Salomé? ¿Cómo? La actividad a la que nos convoca Salomé. No, esto es una actividad que nos incluye, es del colectivo por el derecho a la salud mental. Ese es el organismo que convoca. Sí, por supuesto, sí. Salomé, que lo compartimos en nuestro Facebook, la actividad de Jujuy. Sí. Salomé, la gente de Córdoba. Sí. Bien. Vos sabés que, bueno, después vamos a contarle, tenemos un montón de cosas que vamos generando. La semana que viene vamos a tener la participación de Isa con una entrevista en vivo. Vamos a tener a Marcelo Teixeira, que es un colega que trabaja mucho en la provincia de Córdoba con también familiares de usuarios de servicios de salud mental. Tejerina. ¿Cómo? Tejerina. Tejerina, exacto. Ahora sí.
Digo, ¿quién Sí. invitó Coco al programa que no me avisó? ¿Cómo puede Sí, ser? mira, sí, se me vino Teixeira, mira, ese es un Ahora amigo uruguayo sí. que tengo. Se me confundió Teixeira por Tejerina, así es. Me asusté, digo, Lo te está pasando rebauticé. solo, Coco, ¿qué pasa? ¿Crece Vos sabés solo? que el otro día me hicieron la entrevista con la gente de Abriendo Puertas, la gente de Rosario del Tala, hermosa Sí. entrevista con Noelí, Ujú. y me pusieron Coco de Masi. También. Estamos todos confundidos, ¿no es cierto? Será la pandemia. Bien, Sole, ¿te parece que arrancamos? Vamos a escuchar, aparte, ya para cerrar, lo que ha sido el conversatorio por los 10 años de la salud mental, perdón, los 10 años de la ley de salud mental y por el día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a escuchar en este momento a Alberto Trimboli. Bueno, recién escuchaba a Ángel y bueno, estoy casi totalmente de acuerdo con él, digo casi, porque bueno, y sí, algo hay que... No, yo creo que yo agregaría, no estoy de acuerdo tan con vos, es los trabajadores, todos en su mayoría aceptarían una adecuación, un cambio en el abordaje. No creo que sea así. Pero hay que hablar con ellos, obviamente. No, sí, pero podés hablar, pero hay sectores que se quedaron como, digamos, podemos decir en el tiempo, con ideas diferentes, que algunos lo hacen de buena leche, lo que yo digo, que uno puede discutir y que lo piensan así, y otros por intereses. Pero hay un buen sector, digamos, que se resiste al cambio, y esto es así, y es así en cualquier cuestión que uno quiera cambiar, y muchas veces esos sectores que están resistentes al cambio tienen que ver con sectores sindicales también, es así. Entonces, yo lo dije. No, sí, pero creo que dijiste como, yo creo que si uno les explica, no, podés explicar, sí, es un laburo bastante, yo porque hace 30 años que estoy en el hospital y fui viendo, yo entré, tenía 20 y pico de años, hoy tengo 61, con lo cual fui viendo todos los cambios de estructuras y de cuestiones que uno tenía ahí como establecidas y fijas, que, pueden decir, algunos son buenos, piensan en los derechos, pero creen que los derechos son otra cosa, digamos, es como que hay un poco de confusión en su cabeza por el tema de esta idea de lo tutelar, ¿no? Que si, no, pobres, pero no pueden, están mejor ahí en un lugar, que uno los cuide, bueno, lo hacen desde ese lado, y otros lo hacen, como decía Ángel, desde la idea de los intereses económicos, otros corporativos. Entonces tenemos los corporativos, los económicos, los de la idea tutelar o equivocada a mi gusto, y los de la resistencia también de los prejuicios. Tenemos, digamos, sabemos que hay muchos prejuicios, hay una idea que viene, bueno, desde hace cientos de años, de que la locura es rara, peligrosa, y bueno, y eso es lo que está, eso es lo que circula en los hospitales, lo que circula en diferentes sectores, en la sociedad en general, y estos prejuicios, digamos, de la sociedad, claro, cuando uno toma un cargo, los replica en sus decisiones políticas, es así, digamos, ¿no? Por eso yo creo que hay que trabajar mucho en los prejuicios, en explicar, y también hay intereses, digamos, como hay intereses internacionales. Yo, con la experiencia, cuando fui presidente de la Federación Mundial, ahí me di cuenta lo que es la salud mental, digamos, todos los intereses que hay en juego, las presiones, digamos, el presidente de cada época, digamos, son 2 años, yo tuve que decidir cuál era el tema, porque no es la OMS lo toma después, los que deciden los temas es la Federación Mundial de Salud Mental, y después la OMS lo toma y lo establece también como el Día Mundial de la Salud Mental, que fue establecido desde hace 20 años por la Federación Mundial de Salud Mental. Entonces yo dije, bueno, suicidio, digamos, me parece que era un tema que había que, más allá que yo lo que no pude lograr es esto de que no sean temas específicos, digamos, yo creo que cada territorio, cada país, cada región tiene temas, y está bien establecer el Día Mundial de la Salud Mental, pero que cada uno establezca sus temas. Pero bueno, esto fue imposible, pero cuando establecí el Día Mundial de la Salud Mental como prevención del suicidio, los laboratorios con poder internacional, digamos, que son los mismos que están acá, muchos,
no querían. No querían, ¿por qué? Porque estaba la idea de que muchos medicamentos lo que llevaban era suicidio, y no quería que se hablara de eso. Pero así todo lo hicimos, lo llevamos adelante. Yo soy medio cabeza dura, bueno, Ángel me conoce, calabrés, y bueno, lo llevamos adelante. El tema el que mencionaba Ángel recién, del tema de este año, está bien, es cierto, digamos, uno no puede poner un título mayores recursos, salud mental para todos y todas, y esto significa tal cosa y tal otra. Esa es la idea, digamos, pero lo que queríamos era que muchos directores de salud mental del mundo se agarran del Día Mundial de la Salud Mental, y entonces nosotros queríamos saber qué decían o de qué se disfrazaban con este tema, porque yo creo que hay lugares en que ni siquiera para el manicomio, digamos, hay inversión en salud mental. Digamos que salud mental es algo que prácticamente no existe. Entonces quería explicar un poquito de eso. Bueno, voy a hacer un poco de historia. Yo estoy en el Hospital Álvarez, antes estuve en el Ameguino, y después estuve en Casa Cuna, y después desde el año 89 en el Álvarez. El Hospital Álvarez es el, digamos, hospital general que tiene el servicio de salud mental más grande dentro de un hospital general en la ciudad de Buenos Aires. Y yo cuando en el año 83, 84 estaba haciendo mi concurrencia como psicólogo en el Hospital Santoyani, y todos ya sabíamos que los caños y cuando había que depositar a alguien había que mandarlo al Álvarez. Era un manicomio, esta era la idea que teníamos en ese momento, allá por el año 83, 84. Antes de que yo entre, digamos, lo que sucedió ahí, que este hospital paradójicamente es grande, digamos, y tiene tantos profesionales, tiene más de 100, 120, no sé cuántos profesionales rentados, entre concurrentes, cursistas, debe llegar a 250 fácilmente, fue por la dictadura. Es decir, en el año 77, 78, había un psiquiatra en el hospital, porque eso era todo el servicio de salud mental que había en esa época. Era un psiquiatra que tenía un consultorio, que después fue el jefe, no sé si lo conociste, Ángel, vos, que tenía, bueno, vínculos con la dictadura, con el Opus Dei, y entonces había algunos problemas en el Hospital Pirovano, que era el único lugar donde había una sala de internación en un hospital general, en el Hospital Pirovano, que está por ahí por Belgrano, creo que es el barrio Núñez. Colegiales. ¿No? Colegiales. Colegiales, bueno. Por ahí. Sí, puede ser, sí. Y había problemas con los residentes que eran bastante revoltosos en esa época, y entonces qué mejor idea de la dictadura, que el intendente era un militar acá y un secretario de salud también militar. Dijeron, bueno, los vamos a sacar de ahí, los vamos a dividir y el problema se acaba. Entonces mandaron mitad de los residentes al Álvarez, mitad de los residentes al Piñero, y abrieron salas de internación tanto en el Piñero como en el Álvarez. A partir de ahí empezaron a llegar algún psicólogo, que eran técnicos en esa época, técnicos de diagnóstico, una cosa así, y hasta que seguía siendo un manicomio, una sala de internación, era prácticamente eso solamente, digamos, ¿no? Las consultas por consultorios externos casi no existían. Y entonces lo que sucede es que este jefe, como se encontraba solo, empezó a entrar, no rentados, eran visitantes, como se llamaba en esa época, no existían. Pero eran visitantes, se lo llamaba visitante, no existían en los papeles, en ningún papel. Entonces, entre ellos entra, vos los conocés, Daniel Millas y Pablo Friedman, que todavía están en el hospital, entraron en el 82, se terminaba la dictadura, entraron, y lo que no pensó, porque digamos, lo que no pensó ese jefe eran dos psicoanalistas lacanianos, que además era como que no tenían mucho, ¿viste? Si me escucha Pablo me mata, pero es como que lo que piensan lo hacen, digamos, ¿no? Entonces el psicoanálisis, qué sé yo, con un jefe que tenía 2 aparatos de electroshock en su despacho, ¿no? Que cuando se le ponía viejo uno compraba otro, y bueno, y así empezaron el psicoanálisis. Este tipo empezó a dudar, y lo llamaba, pero no, ¿qué psicoanálisis? Eso no, pero mire, hay que ver el tema del cerebro, hay que ver qué sé yo, qué sé cuánto, y como estos eran unos inconscientes, siguieron cursos, bueno, Ángel sabe
sabe que en el Álvarez hoy en día es un lugar de formación bastante... Y se le metió por ahí. Y entonces todos los que fueron entrando después, todos empezaron a formarse de otra manera, en psicoanálisis, ojo. No quiero decir ni en lo comunitario, ni en derecho, psicoanálisis, digamos. Esto era... Yo llego en el año 89, entraron otros 2 o 3, y empezamos a ver las cosas de otra manera, digamos, ¿no? Y nos empezamos a juntar, también digamos, a ser amigos, y las cosas empezaron a cambiar. Lo que no podíamos hacer cambiar era la sala de internación, que seguía siendo un manicomio, pero total, como uno puede imaginarse los manicomios con puertas cerradas. Bueno, después fueron cambiando algunos jefes hasta que llega Eduardo Grande, que también lo conoce Ángel, que es peor que los otros dos, un inconsciente total, y entonces lo que se le ocurría lo hacía. Digamos, por un lado, si no estaba dentro de las leyes no importa, él había que atender, que digamos en nuestro hospital funcionaba mucho, casi todos salían de ahí, de médicos municipales, digamos. Es decir, que era algo también muy resistido. Ustedes imagínense un hospital general con todos médicos y de médicos municipales. Y bueno, fuimos de alguna manera cambiando la lógica, los residentes empezaron a formarse de otra manera, muchísimos que bueno, no los voy a nombrar, que por ahí ahora ya son grandes, están formados de otra manera, andan por ahí, digamos, con otras ideas. Yo cuando entré en el año 89 empezamos a un grupo de 2 o 3 personas a pensar, 3 éramos, a pensar que había que atender los consumos problemáticos en ese momento. Había una psiquiatra, que creo que también Ángel la conoce, era una psiquiatra de esa época, amiga de este jefe que había traído, que dijo, bueno, yo quiero acá todo, y todo la dictadura le daba. Bueno, ella también era parte de eso, que consideraba que, bueno, los pacientes, las personas con padecimiento mental eran cualquier cosa, pero los que consumían eran delincuentes, perversos, bueno, psicópatas, todo eso, y que había que, digamos, tener mano dura con ellos, que así los íbamos a curar. Yo era muy joven y casi caigo en esa, pero después empecé a ver que era otra cosa, hasta que empezamos a abrir, primero eran una vez por semana, por las sesiones individuales, después por grupos, después incluimos sesiones familiares, grupos de familiares, fuimos haciendo algo grande, hasta que un día se me ocurre que podíamos tener un hospital de día dentro del hospital. Ya había 2 hospitales de día de salud mental en el hospital. Y bueno, no, siempre era rechazado. ¿Por qué? Por esto de los prejuicios que yo decía, ¿no? La dirección decía que nos íbamos a llenar de delincuentes, nos iban a robar, iba a haber violencia, bueno, todo ese tipo de cosas que no son solo digamos, no están en la cabeza de estos médicos, sino que están en la sociedad. Esto es así. Y bueno, sistemáticamente era rechazado hasta que los planetas se alinean. Ricardo Soriano, que también Ángel lo conoce, era el director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Grande era el jefe del servicio, y justo se necesitaba, había elecciones en ese momento y había que demostrar que en la ciudad de Buenos Aires se le daba pelota a las adicciones. Y entonces vinieron y me dijeron, vos tenías un proyecto, a ver cómo era, qué sé yo. Bueno, nos dieron un lugarcito, vinieron, cortaron las cintas, salió en todos los diarios, y después también pasó lo que pasó con... fuimos creciendo, y ya es imposible sacarnos de ahí. A veces somos entre 20 y 25 en las reuniones de equipo. Hay mucha resistencia en los hospitales generales, no solo con el tema de las adicciones, también con salud mental. En el hospital ya digamos, los locos caminan por los jardines, van al bar, digamos, los adictos, entre comillas, circulan por ahí, compartimos la sala de espera con dermatología también. La sala de internación es una sala que ni a los policías, porque a veces, bueno, la justicia manda, digamos, a alguien que tiene algún problema con la justicia, y tiene que ir alguien como de seguridad, los obligamos a que no vayan vestidos de policía, que estén ahí, y bueno, y a veces se ponen a jugar a las cartas con el resto de los pacientes, a veces uno no los diferencia, pero bueno, es algo que yo siempre digo, si esto existe, puede existir, y si bien no es en sí, digamos, el abordaje comunitario, somos parte del abordaje comunitario, es decir, digamos, necesitamos
abordajes territoriales, domiciliarios, necesitamos dispositivos intermedios. En el Hospital Álvarez tenemos 4 dentro del hospital. Necesitamos salas de internación, también como decía Ángel, en los hospitales generales. Esto es parte también de los servicios con base en la comunidad. Y yo creo que hay mucha resistencia. Yo hablo con colegas y entonces te dicen, no, acá el hospital, no, en este hospital no se puede, en este hospital, siempre te ponen pretextos. Por ejemplo, en el Hospital Durán, hace unos 10 años que hay una sala de internación con un jefe concursado y no se abre, con pretextos, que necesitan, no sé, 50 enfermeros o no sé qué, y siempre hay cuestiones que hacen que se rechace, pero son los profesionales. Para mí, digamos, es como que les cuesta ver que hay otra forma. En el mismo hospital, digamos, en el hospital, en el Álvarez, les salvamos la vida, el equipo de adicciones, porque nadie los quería atender, pero ni siquiera el que no tiene un problema de consumo. Yo siempre digo, el que se fumó un porro en el año 60, también lo derivan, digamos. Es como que hay todo un sistema de representaciones sociales y prejuicios muy difícil de romper. Con respecto a la ley, yo creo que fundamentalmente, bueno, tiene que ver con esto que decía Ángel recién, tiene que ver con que, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, sistemáticamente los funcionarios del Ministerio de Salud son justamente estos que se oponen a la implementación de la ley. Entonces, si los encargados de llevar a cabo las políticas de salud mental, son aquellos mismos que se oponen, bueno, es muy difícil, pero yo creo también que uno de los problemas que tuvo la ley, no la ley, pero sí, es que no se conoce en la comunidad. Los profesionales la discutimos, muchos profesionales no la conocen, pero también creo que la comunidad no sabe qué es lo que puede denunciar o que puede ir a la justicia. Yo creo muchas veces que es de abajo para arriba. Digamos, yo siempre digo que si yo necesito una urgencia por alguna vez, por una cuestión de salud mental, que me lleven al Otamendi. El Otamendi, para los que viven en otras provincias, es un sanatorio privado, sanatorio, que no tiene ni guardia de salud mental ni salas de salud mental, como dice la ley que tiene que haber. Porque como decía Ángel, es para el público y lo privado. Y nosotros ponemos el acento, la atención en lo público, pero lo privado también, porque están las clínicas psiquiátricas que no quieren adecuarse. Digo adecuarse porque por ahí podrían hacer hospitales de día, dispositivos sociolaborales, qué sé yo, no sé. Y las clínicas, y está bien, Ángel dice que no, pero bueno. No, que no lo van a hacer porque implica plata. Sí. Bueno, también implica plata esto de que el Otamendi, la suizo-argentina, el alemán, el británico y todos los sanatorios no lo quieren hacer, primero por prejuicio, ¿no? Cómo van a juntar locos con gente como uno, pero además tiene que ver con que la cama de salud mental se la pagan menos que una cama, entre comillas, médica. Esto es lo que dicen, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un trabajo muy grande y tenemos que empezar a poner la óptica en lo privado tanto en las clínicas psiquiátricas como en los sanatorios privados y también en estos dispositivos que no quiero, yo siempre los llamo autodenominadas comunidades terapéuticas, porque las comunidades terapéuticas sabemos lo que son, digamos, las verdaderas, estas no son, entonces yo las denomino autodenominadas comunidades terapéuticas, que también son un sistema privado que creo que, digamos, si el hospital monovalente no está cumpliendo la ley, estas están no solo no cumpliendo, sino que avasallan los derechos humanos, hay un sinnúmero, torturas, bueno, entonces ahí tenemos que poner el acento, porque yo digo que si el hospital público, si el sistema público de salud, si los centros de salud mental toman a esta, porque también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Dónde va esta gente? ¿Dónde van estas personas si todo eso se cierra, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a abrir estos lugares, empezando por lo público para dar el ejemplo. Yo no quiero mencionar, pero hay un montón de espacios de hospitales públicos que no cumplen con las no solo en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, en todo el país. Entonces, ¿con qué ejemplo vamos a ir al sector privado que tienen intereses? Y está bien que lo tenga, digamos, que ganen plata, pero ¿cómo vamos a ir a decirle, mira, vos tenés que hacer esto? Y este va a decir, yo si fuera uno de los dueños diría, ¿y vos
vos hacelo vos primero y después lo hago yo. Digamos que tenemos que hacer también una autocrítica a los profesionales de la salud mental que no conocemos la ley. Este tema que surgió de policía muerto y esta persona con padecimiento mental también muerta, lo que tuvo, digamos, por decirlo de alguna manera, este aspecto positivo de alguna manera, que se pusiera en discusión esto de los mitos. Uno de los mitos era que la Ley Nacional de Salud Mental prohibía Internet. Entonces se empezó por lo menos una discusión y muchos empezaron a enterarse que debían haber estado enterados antes. Entonces yo creo que es una discusión que tenemos que empezar y tenemos que también saber que podemos denunciar, ir a la justicia. Y por ahí tenemos la suerte que encontramos un juez que tiene otra idea, porque también la justicia uno los ve todo el tiempo en la televisión, jueces, fiscales, gente de la justicia que va y te dice esto, que por la ley de salud mental no se puede internar y entonces pobre el médico, ¿qué puede hacer? Y que cosas y uno dice, y uno los ve ahí y dice, pero son jueces, tienen que saber, aparte de los periodistas que, bueno, ¿qué podemos decir de ellos? Pero bueno, me parece que el camino es por la justicia y yo creo que tendríamos que empezar a pensar cuando el 2020 pase, es decir, cuando sea el 1 de enero del 2021, ir a la justicia, porque uno te puede decir en el 2020 ya tienen que haberse cerrado los manicomios, en el 2020 ya tiene que estar todo adecuado, el presupuesto del 10%, bueno, todavía podés ir a la justicia y te puede decir, no, muchachos, la ley dice 2020, estamos en el 2020. Bueno, el 1 de enero vamos a estar en 2021 y me parece que tenemos que empezar a ir a la justicia y que sea la justicia la que, si tenemos suerte, ponga algo acá de coherencia y que bueno, que se pueda empezar a cumplir con la ley. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Ahí estamos de vuelta, gracias Pato. Venimos con todo rapidísimo para que entre todo el material. Lo de Alberto va a estar disponible completísimo, todo el conversatorio en el canal de YouTube para que lo puedan revisar. No tiene desperdicio, es un material fantástico, un gustazo compartir con estos compañeros y compañeras el conversatorio por los 10 años de Ley de Salud Mental y el Día de la Salud Mental. ¿Sole? Sí, dos puntitos importantes que resaltaba Alberto, que por ahí se vieron reflejados también recién en el informativo, ¿no? Respecto de la educación, el regreso a las clases, el público, el privado, y siempre la línea que marcábamos ayer, ¿no? Respecto de la vulnerabilidad y de cómo se viven las situaciones desde la pobreza, ¿no? Como el público siempre tiene que estar como ahí dando el ejemplo de algo que el privado, bueno, tiene como más chances de esperar un poquito, ¿no? Siempre las diferencias estas es necesario marcarlas. Y también es necesario que el público se haga cargo, ¿no? Porque el público también tiene monovalentes. Entonces es como el huevo o la gallina, ¿no? Terminamos siempre como en esa disyuntiva de quién empieza, y lo cierto es que no empieza nadie, porque nosotros tenemos un hospital nacional que es monovalente, que es de adicciones, ¿no? Y la clave ahí es encarar las adicciones como una problemática de salud, ¿no? Y por ejemplo, no tienen una parte clínica, de clínica médica me refiero, ¿no? Tienen que hacer un control, lo tienen que de una persona que está internada, tienen que irse a un hospital público de la ciudad derivado, ¿no? Es como muy raro, ¿no? Todo este tema, sobre todo porque Alberto mencionó el tema que son las comunidades terapéuticas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Sole, ¿te parece que vamos ahora a escuchar a Ángel Barraco, que nos quedó algunos elementos pendientes de ayer, amigo de la casa, como decíamos? Sí, y el resto quedará en el canal entero.
No, bueno, por esto último de lo de Alberto, recurrí a la justicia ya está interviniendo desde hace 4 años. 2016, fallo de un juez federal, contencioso administrativo, sobre la denuncia de 2 curadoras, sobre 4 casos puntuales, 2 de la ciudad de Buenos Aires y 2 de la provincia. Falla el juez, sanciona y falla en contra de Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo la urgente apertura de los dispositivos que establecen la ley, porque se comprobaba, el juez comprobó que los 4 casos era cierto, estaban internados y no tenían por qué estar internados. O sea, era justamente por falla de no haber generado el cumplimiento de la ley. Pasan 3 años, y el fallo ratificado por la Cámara Federal. Quiere decir que hay un doble incumplimiento gubernamental a instancia de la presión corporativa y también incumplimiento frente al fallo de la justicia, que está diciendo, señores, hay leyes y ustedes tienen que cumplirlas. No obstante, a ese fallo también hicieron pito catalán. Recién a fines del año pasado concuerdan y aceptan y piden un periodo para poder presentar los programas de refuncionalización, que es otra cuestión que hay que tener mucho cuidado, porque la ley no habla de sustitución. Bueno, pidieron adecuación hasta la sustitución definitiva. Sí, pero ya se está hablando, por ejemplo, se va a destinar un fondo para la colonia Cabret, donde hablan de remodelación, que es lo mismo que pasó en el 2013, cuando también protestamos con la Directora Nacional de Salud Mental, porque había adjudicado 100 millones de pesos para el neuropsiquiátrico del Sonda, San Juan, y otros 100 millones de pesos para el Oliva, que es el de Córdoba. Bueno, esto indudablemente tiene que ver de que por más de que haya gobiernos que dicen que vienen a cumplir la ley, empiezan haciendo otras cosas, ¿cierto? Como que no se podía crear más hospitales monovalentes y nos crean, desde la perspectiva de las adiciones y el consumo problemático, ¿no es cierto?, el Hospital Bonaparte, que es el ex Enarés. Una aclaración respecto a lo de Trímboli, que no coincidía. El tema es que tenés que coincidir, Alberto, porque lo establece la ley. O sea, la ley, el artículo 41, establece la formación y capacitación de todos los trabajadores. No podés llevar adelante una transformación sin los trabajadores. Lo que pasa es que lo que hay que romper es verdaderamente el grado corporativo, gremial, burocrático, que procede por encima de ellos y los tiene amenazados, porque yo lo he visto en el borde de Moyano. Son los mismos delegados gremiales los que presionan a los trabajadores, y a su vez los trabajadores le dicen a los pacientes, ahora con esta ley te van a echar a la cárcel. La otra cuestión también es que se ha generado, y esto, por eso desde la red latinoamericana nosotros no aceptamos celebrar el 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental. No, para nosotros va a ser la semana de la lucha antimanicomial, porque estos organismos multilaterales, OMS, OPS, operan justamente desde una perspectiva que apunta más a lo privado, y ya se visibiliza en sus propios textos, donde pretenden llevar adelante una reforma psiquiátrica. Nosotros no queremos reforma psiquiátrica, porque justamente la psiquiatría es parte del problema. Nosotros queremos salud mental. La salud mental implica que no solo existe la psiquiatría, existen todas las otras disciplinas que deben actuar en el padecimiento mental. Respecto del Hospital Álvarez, bueno, él nombró a Ricardo Soriano y él me sugirió, y fui a ayudar durante 4 años de forma ad honorem al Hospital de Día Vespertino. Y esto que cuenta Alberto es tal cual. Compartíamos el piso con el servicio de dermatología y venían a cada rato a quejarse que los pacientes de esto no tenían que estar ahí, que tenían que estar en el borda. O sea, el prejuicio es tal cual, pero bueno, por eso digo que hace falta una acción pedagógica con los trabajadores, no solo los de salud mental, porque se sigue pensando que la salud mental no está dentro de la concepción sanitaria, que son exclusivamente las especialidades médicas. Por eso necesitamos generar que la salud mental tenga una especificidad, pero ciertamente si nosotros avanzáramos, tendría que desaparecer la salud mental. La salud es una sola, pero hoy necesitamos esa especificidad, porque justamente desde el mismo sistema se expulsa la posibilidad de integrar el padecimiento que no es orgánico dentro de la concepción sanitaria. Nos ha pasado con el COVID. Tardó 4 meses el gobierno en escuchar de que el problema del COVID no es solo un problema a nivel de lo que afecta orgánicamente, sino que también estaba afectando a la salud mental de la población. Tardaron 4 meses, o sea, en darle el lugar. ¿Por qué? Por la influencia del modelo biomédico. Entonces, son muchas cuestiones que convergen, que tenemos que trabajar, pero no podemos hacerlo sin los trabajadores. Hay que hacer un gran esfuerzo con los trabajadores. Obviamente que esto debería ser una acción desde la misma política de un ministerio, pero como dice Alberto, si el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires está en contra, no solo la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, yo los invito a visitar la página de salud mental del gobierno de la ciudad y el desarrollo que hace la presentación
presentación que hace este actual director general de salud mental, habla de salud mental y no nombra ninguna de las dos leyes que él está obligado a cumplir, la 448 y la 26657. Me parece que en el 2006 teníamos 10 hospitales con servicios de internación de 10 camas cada uno. ¿Quién lo impidió? Justamente esta misma asociación. No las teníamos, estaban proyectadas. No estaban listas. Bueno, listas no estaban. Estaban listas. En el Durán, estaba lista en el Pirovano, había ya 10 hospitales que se había adecuado un sector con las camas y médico municipal le mandó un memorándum a todos los seres diciendo de que y terminaron esas salas terminaron en otras especialidades médicas, Alberto. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Me parece que el problema también es una cuestión que lo que no es nombrado no existe. Y tanto la ley de la Ciudad de Buenos Aires como la ley nacional se nos escapó. Se nos escapó dentro de los dispositivos reconocer los dispositivos artísticos. Esto, teniendo el caso, por ejemplo, del Borda, el Moyano, tenemos el Frente Artista del Borda, Cooperanza, la radio La Colifata, la radio de Sate en el Moyano, implica justamente que también acá se generó una secundaria lucha, que es, bueno, el equipo interdisciplinario. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el equipo base es psicólogo, psiquiatra, trabajador social y enfermero. Pero esto no quita que pueda ser integrado. Entonces la pelea, la disputa es entre aquellos que dicen que el equipo solo son las disciplinas formales frente a la integración que queremos hacer de todas estas disciplinas que no tienen una formalidad con título de grado de salud mental, pero que son importantísimas. Pero la ley lo contempla, Ángel, lo contempla. Trabajadores, dice, no dice, y otros. No nombrado. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Da lugar a que verdaderamente se genere una cierta resistencia, inclusive dentro de no solo los médicos, los psiquiatras, también los psicólogos y otros. Dicen, no, el equipo son los que tienen. Y esto verdaderamente no es así, porque en el abordaje, la intervención inclusive de un actor que no es de los conocidos y formales, puede ser tan o más importante, ¿no es cierto?, que uno muy profesionalizado. Y esto tiene que ver con la concepción que nos viene bajando históricamente, que es el de las especializaciones y el de la fragmentación por patología. Y esa es otra de las cuestiones. Yo me opuse a que la Ley Nacional de Salud Mental fuera y adicciones, porque las adicciones son parte de salud mental. Lo que pasa es que acá salta el otro negocio que se inició en la Ciudad de Buenos Aires cuando peleamos y sancionaron una ley, ¿cierto?, de tratamiento de los consumos problemáticos, que en realidad ¿qué era abrir la puerta para que todo aquello que debía pasar por el sistema público, en esto es la atención de las problemáticas de consumo, las adicciones, o sea, se sustrajeron del área de salud mental y fueron llevadas a desarrollo social, porque desde ahí obviamente se conveniaba con esto que denuncia Alberto de las mal denominadas comunidades terapéuticas o granjas terapéuticas, que son en su gran mayoría, ¿no es cierto?, están muy cuestionadas porque han ocurrido y ocurren cosas gravísimas. Dentro de entonces ahí vemos cómo hay una derivación de lo público a lo privado, vemos cómo hay una especialización de intervención y también vemos cómo hay una fragmentación por patología, cuando la concepción de la salud mental también tiene que ser aquella que abarca los múltiples sufrimientos y padecimientos. Nacional, la radio pública. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, entonces estamos de nuevo. La verdad que muy interesante las reflexiones y los planteos muy contundentes allí de nuestro amigo Ángel Barraco y también nuestro amigo ahora Alberto Trimboli, que se sumó a la lista de amigos de Salud Mental es cosa de todos. ¿Sole? Sí, el cruce que tienen ellos es histórico igual, ¿no? Pero bueno, siempre que se ven se chusean un poco, pero bueno, ambos creo que tienen razón, ¿no? Porque, bueno, lo ven desde distintos puntos de vista también, y bueno, este tema que resaltábamos antes de mandar el audio, ¿no? Las comunidades terapéuticas, que son un tema terrible, porque ahí dentro, bueno, nosotros sacamos, ¿te acordás, Coco, cuando entrevistamos, cómo se llama el amigo? Nosotros tenemos aquí en Concepción del Uruguay a nuestro amigo Julio Santa Coloma. ¿Te acordás que fue una entrevista sumamente interesante?
Y bueno, también ya lo vamos a contactar a Julio en alguno de estos días, porque sé que no tuvieron una cruzada fácil, pero bueno, no lo voy a spoilear el tema, ya lo vamos a encontrar con Julio seguramente. Siempre el misterio, recordemos que decimos pero no tanto, así dejamos la intriga. Muy importante, muy importante. Pero sí, bueno, el tema de las comunidades terapéuticas, no todas, ¿no? Lógicamente, pero bueno, esto de transformar la psiquiatría en salud mental, es como nada, como que ya está viejo, chicos, el tema, ¿no? Yo realmente después de 10 años no puedo creer que se siga discutiendo si el psiquiatra sí, si el psiquiatra no, si manda el terapeuta, si viene, si no viene. La verdad que realmente es muy desgastante, ¿no? Lo mismo que quién forma parte del equipo, ¿ves? Como quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Sí, a ver, sí. Una si, por profesora ejemplo, de yoga es parte del equipo, o sea, ¿qué duda cabe? ¿Por qué nos preguntamos eso? Claro. Si la ley de salud mental es salud mental y adicciones, y las adicciones son un tema de salud mental, qué bárbaro, ¿no? Después de tanto tiempo de discusión y de acuerdos realizados, que haya todavía este tipo de resistencias y que haya que seguir dando estos debates en los diferentes espacios. Por suerte, nosotros en Salud Mental es Cosa de Todos tenemos un espacio radial de salud mental en la radio pública para Concepción del Uruguay y zona de influencia, y toda aquella persona que viva en cualquier lugar del mundo a través de internet nos puede escuchar, y a través de la página de Facebook, también a través del canal de YouTube. Allí todo el material que surge de este programa va a estar disponible para que se lo pueda utilizar, para que se lo pueda consultar y que se lo pueda difundir. Así que muy importante poner de manifiesto este espacio que tenemos en la radio pública, que no sé qué número de edición llevamos ya. ¿Vos sabés que perdí la cuenta? La última vez era el 15, después ya no me acuerdo más. Pero bueno, sabes que yo estuve repasando la entrevista que aconteció ahí para la gente de Tala, y bueno, ella misma resalta, ¿no?, que la importancia de poder acceder a un medio de comunicación, y la suerte que tuvimos de que nos convoquen y de poder disfrutar de este espacio en el que no nos privamos de nada, ¿no es cierto? Acá se dice lo que se dice. Absolutamente, con libertad plena de poder expresarnos, siempre con el compromiso y la responsabilidad de estar cerca de la gente y de hacer o dar a conocer la temática de salud mental, y también empoderar a la comunidad para que pueda existir y que pueda tener presente de qué se trata esto de la salud mental, y que es una cuestión que nos puede atravesar a cualquiera en cualquier momento. Sole, hoy es viernes, día de El Rincón de las Infancias. Nuestro amigo Talo nos trae un cuento. ¿Te parece que lo disfrutemos? A ver de qué trata. Historias embrujadas, del libro 20 poemas de humor y una canción disparatada, de Alejandro Bovino Maciel, publicado por editorial Servilibro de Asunción, Paraguay, en el año 2005. Historias embrujadas. En una cueva de Itán Ramada vive una bruja que duerme sentada, y en un altillo de Concepción vive otra bruja que vende carbón. Se escriben cartas por internet, vaya usted a saber por qué. ¿Serán cartas encantadas que dicen pavadas? No hay ningún palabrerío, solo cifras. Es un lío, nadie sabe qué se dicen, ni el brujerío. Se dice que la bruja de Itán Ramada no duerme porque está muy enamorada. Un sastre que es desastre le recomienda: use frazadas que tengan pimienta, así estornuda todas las pesadillas y se le alivian los dolores de rodillas. Se dice que la bruja de Concepción anota números en su camisón, no duerme y se pasa multiplicando, va y viene 2000 metros caminando. El sastre, que es desastre, le aconseja que nunca se le olvide esta conseja, que en vez de hacer cuentas, haga cuentos,
que en una sola noche haría cientos. Que no, dicen las tontas. Mejor seguimos la noche en vela, jugando juntas a la quiniela. Juegan a veces y al 2x3, a la cabeza y a los 10. Que nunca ganan ni adivinando, que siempre pierden el aguinaldo. Y lo más grave, pierden el tiempo, contando nada en vez de cuentos. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, nuestro amigo Talo, allí que haya que contar cuentos, qué lindo. Nunca qué hay que lindo. perder tiempo pudiendo contar cuentos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy tenemos el auspicio del sastre de sastre, que es el que me viste a mí, ¿no es cierto, Coco? Vos que me conocés. Muy bien. El canje, el famoso canje, ahí aparece el sastre que me viste. Y bueno, y también nombró Concepción, no sabemos si, ¿quién te dice? Estoy hablando de ustedes. De nuestra Concepción, sí, muy Total. bien puede ser. Qué grande el amigo Talo, allí presente con... Vamos a tener disponible también otro material de que nos acercó Talo ahí, muy interesante. Nos hizo llegar un material con clase de filosofía incluida, todo un fenómeno, ¿no? Genial, una incorporación muy valiosa, sin duda. Muy Esto de los valiosa. cuentos Pero es fenomenal. no lo vamos a spoilear, como decís vos. No, nunca. Pero bueno, Bueno. ya va a haber algún audio nuevo en estos días. Seguramente. Quiero mandar un saludo a dos personas. Una es Margarita y la otra es Maricel, que ellas se han comprometido con Salud Mental Cosa de Todos para estar al aire y contar su experiencia. Así que la próxima semana vamos a tener una entrevista, pero bueno, no lo vamos a dejar en suspenso ahí. No. Así que bueno, vamos a compartir la próxima semana edición de jueves y la edición de viernes que se va a venir con todo. Y decíamos así bien, adelantábamos al comienzo que vamos a tener a Marcelo Tejerina, que también ayer estuvimos hablando y nos cursó una invitación para formar parte de un festival allí que organiza FUDAP, que es la organización que él preside. Así que bueno, ya vamos a estar en contacto seguramente, bueno, con algunas experiencias que me comentaba de referencias a organizaciones de Latinoamérica vinculadas a la temática de la salud mental, siempre poniendo el acento en usuarios y familiares, cosa que es un desafío. Yo no tengo presente aquí en Concepción del Uruguay sí hay asociaciones de diferentes, pero específicamente de diferentes cuestiones, pero específicamente de salud mental no tengo presente que haya. Si alguien sabe que hay alguna agrupación de familiares de usuarios de servicios de salud mental, bueno, que nos los haga saber, así lo vamos a poner en contacto. ¿Te parece, Sole? Sí, recordemos también que estas actividades son parte del Festival Patas Arriba, que es el mes de la salud mental, ¿no? Por eso las marchas antimanicomiales y demás cuestiones de este festival es, bueno, Isabel también me compartió un videito que después lo podemos subir para que lo vean, tiene que ver con la lucha antimanicomial, ¿no? Y las marchas que se hacen en torno al mes de la salud mental, que es a partir del 10 y bueno, del 10 de octubre, ¿no? Y ahí se van repartiendo actividades en distintos lugares del mundo incluso, es un festival muy, muy importante. Muy importante. Vos sabés que no quiero dejar de plantear una cuestión muy importante para nuestra comunidad, del compromiso de que todavía la pandemia no ha terminado, que todavía tenemos que cuidarnos y cuidarnos mucho, tenemos que ser responsables, tenemos que ser solidarios, tenemos que comprometernos con respetar las distancias, los diferentes espacios, el uso del barbijo, el uso del alcohol en gel. Eso me parece sumamente importante, que con estas temperaturas se va a hacer todo mucho más complejo seguramente,
porque bueno, por ahí va a estar más lindo para salir, están habilitadas algunas actividades, está la posibilidad de aquí, por ejemplo, de compartir espacios al aire libre, bueno, con un número determinado de personas, pero hay que respetar la distancia, el uso de barbijo, así que muy importante, eso no cesa todavía, así que vaya desde aquí. No solo eso, sino que también recordemos que hay gente que la pasa como que ni se entera y gente que la pasa muy mal, ¿no? Entonces, y todavía no sabemos qué secuelas nos va a dejar, y bueno, el barbijo tampoco es un escudo de hierro, así que también hay que tener distancia, ¿no? De 2 metros, básicamente. Y también recordar que esto vino para quedarse, que no es algo que se va a ir tan fácilmente. Están rebrotando casos por todo el mundo nuevamente, y tener presente que el mundo tal como lo conocíamos ya no es el mismo, ¿no? Entonces, esto no es apocalíptico, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta que tenemos que aportar soluciones novedosas, ¿no? No volver siempre por el caminito de las cosas que funcionaban en 1800, sobre todo con el retorno a las clases presenciales y a los dispositivos que tienen como otra historia, ¿no? O sea, estamos en el 2020, entonces, bueno, la escuela me parece que puede ofrecer otras opciones que se adapten al mundo actual, ¿no? Que no quiere decir que sea mejor ni peor, pero bueno, es distinto. Entonces, bueno, a reforzar la creatividad y el cuidado. Bien, Sole, estamos ya pronto para el cierre. Quiero también saludar a todas las personas que nos han hecho acercar felicitaciones y saludos por el trabajo, por la edición del día sábado. Hemos tenido allí seguimiento paso a paso. Tengo presente a Estela Maris, que le mando un abrazo grande, que ha sido una de las personas que ha hecho llegar las felicitaciones, así que lo hago extensivo para vos, Sole. Que, bueno, por supuesto que vamos sumando gente a la audiencia, y bueno, felicitaciones por el programa, la verdad que es muy importante. Estamos ya para el cierre, vamos a aprovechar para saludar a todos los amigos, a Te con Oír, que colabora tantísimo con nuestra edición y nuestra producción, y bueno, a Pato y a toda la gurizada de la radio, buena semana. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública.